buenos días. Estamos a martes y leemos en el Salmo 68, desde el versículo 7 al versículo 17. Y dice lo siguiente: Cuando tú, Dios, saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló y destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto para el pobre. Versículo 11. El Señor daba la palabra, multitud de mujeres anunciaba las buenas noticias. Huyeron reyes de ejércitos, y las mujeres que se quedaban en casa repartían los despojos. Hasta los que os quedasteis recostados entre los rebaños, recibiréis alas de paloma cubiertas de plata, con sus plumas recubiertas de oro fino. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiera nevado en el monte Salbón. Muy altos son los montes de Basán, altas son sus cimas. ¿Por qué miráis con hostilidad, montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. En la división que encontramos en nuestra guía devocional, tenemos estos 10 versículos del 7 al 17, donde podemos ver relaciones con la historia pasada de Israel, al menos en tres aspectos muy concretos. Por un lado, la experiencia del pueblo de Israel en Sinaí, donde Dios se reveló y manifestó su voluntad y alimentó a su pueblo en aquel desierto de una manera asombrosa y maravillosa cada día. Luego tenemos a Jerusalén como morada, habitación escogida por Dios, y en una mirada poética, los montes más altos de otras regiones de la tierra prometida observan a Jerusalén, diríamos como con envidia, preguntándose qué tiene de especial para que Dios haya escogido poner allí su habitación. Y en medio de todo esto hay otra historia que encontramos en el libro de los jueces y que estuvimos mencionando ya el domingo. Es la historia de la victoria de Débora y Barak. Una victoria obtenida a través de la fe de esta líder que desafía a Barak a tomar las armas y enfrentar un enemigo poderoso. Si vosotros tomáis el tiempo para leer Jueces 4 y 5 y leer la historia, vais a encontrar allí los paralelos con este salmo. Como hemos dicho el domingo, es un salmo muy difícil de traducir. Hay algunas porciones que son casi inexplicables, que no alcanzamos a entender, como la del verso 13, recibiréis alas de paloma cubiertas de plata, con sus plumas recubiertas de oro fino. Y dice antes, los que os quedasteis recostados entre los rebaños, como si aquellos que no fueron a la batalla, que no respondieron a la convocatoria que hizo Barak, aún así habrían de recibir y ser receptores de la bendición que la victoria que Dios había dado traía para todo el pueblo de Israel, no solo para las tribus que habían respondido comprometiéndose con el llamado y saliendo a la batalla, sino también aquellas que desestimaron el llamado, que consideraron más interesante quedarse entre los barcos, en las bahías o cuidando los rebaños. Y aunque habían hecho grandes resoluciones del corazón, como dice acerca de Rubén, en realidad no llegaron a comprometerse literalmente para unirse a los ejércitos del pueblo y enfrentar a un enemigo verdaderamente poderoso,
como era el ejército de Sísara, con 900 carros cerrados. Cuando uno lee la canción de Débora luego de la victoria, puede percibir detalles que no están específicamente aclarados en la historia del capítulo anterior. Probablemente hubo una tremenda tormenta de lluvia y de granizo que no solo cayó sobre el ejército extranjero, causándole grandes daños y grandes pérdidas a un ejército que poseía 900 carros, sino que además aquella gran lluvia produjo que los carros se volvieran impracticables y el recurso que hacía de este ejército un ejército poderoso, en realidad se vieron empantanados, los carros quedaron trabados en el barro y esto, en lugar de ser un elemento de fuerza y de victoria, se convirtió para ellos en un motivo de una absoluta derrota. Y entonces el Salmo describe de una manera muy singular la forma en que esta victoria se obtuvo. Alguien en los comentarios del mensaje del domingo me señala que en el versículo 11 no se habla de mujeres en la versión que él posee. Bueno, pues esto es precisamente fruto de que es un salmo muy difícil de traducir. Yo he estado cotejando varias de las versiones que tengo, he estado mirando en el hebreo y realmente la sensación que uno tiene es que en general allí se está hablando de mujeres. En la Reina Valera 2020, que es la que estoy leyendo y usando para estos devocionales, dice exactamente esto: el Señor daba la palabra, multitud de mujeres anunciaba las buenas noticias. Hay otras versiones que dicen que una grande multitud era portadora de las buenas noticias. Una versión textual de la Biblia colocaba en una versión reciente y usa la palabra evangelizadoras incluso en este lugar, pero dando la sensación de que sean multitudes o fueran mujeres, pues esta expresión femenina determina quién eran las portadoras de las buenas nuevas. Y esto también lo podemos certificar por ver a las mujeres celebrando la victoria de Israel sobre Egipto cuando el mar se tragó a Faraón y a sus ejércitos. Y María salió delante de las doncellas con una pandereta para celebrar la victoria y cantar al Señor. Más tarde serían las mujeres allí en Israel que recibirían a David diciendo: Saúl mató sus miles y David a sus 10.000, y en una tremenda declaración exaltarían la victoria que Dios había dado sobre su pueblo Israel. Nosotros no vamos a ser dogmáticos ni vamos a discutir sobre este tema en absoluto, pero sí nos interesa el hecho de que en la historia también de Débora encontramos una mujer liderando, ejerciendo de jueza, trabajando en la vida espiritual del pueblo, ayudando a solucionar los conflictos que surgían en aquel tiempo, pero luego también el contraste entre las mujeres de Israel que celebran la victoria y la expectativa de la madre de Sísara y de sus doncellas. Y esto ya lo mencioné el domingo, que forman en el cántico de Débora un contraste entre ella levantándose como madre en Israel y la madre de Sísara que mira desde las ventanas preguntándose: ¿por qué tarda su carro en venir? Y las doncellas le dirán: estarán repartiéndose las doncellas, una o dos para cada uno de los valientes, de sus soldados victoriosos. Estarán repartiéndose los vestidos que han obtenido del botín. Y en este sentido, en aquellas épocas, las victorias traían recompensas sexuales y textiles.
Y de esta manera tomaban esclavas que eran sometidas completamente a la voluntad de sus amos, y tomaban sus vestidos, los cuales no abundaban como hoy, que puedes ir al Corte Inglés o a cualquier tienda y comprar los vestidos que tú quieras. En aquellos días un vestido se usaba muchos años, y tener varios vestidos sin duda alguna era una prenda muy especial. Recordad cuando Jacob honró a su hijo José con una túnica de colores que suscitó la envidia y el rencor de todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque era algo muy, pero muy especial. Entonces tenemos que entender de alguna manera el contexto y las situaciones que el Salmo nos va relatando. Pero sobre todas las cosas quiero volver a recordar lo que el domingo comunicamos desde la iglesia. La persona que alimenta su corazón con la historia de lo que Dios ha hecho en el pasado no se angustiará por el futuro. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres. Tal vez tienes por delante cosas que enfrentar que te parecen una amenaza y que traen gran temor a tu corazón. Casi no queremos ni ver los noticieros. Aquí en Europa nuevamente la pandemia está disparándose. Día tras día hay más muertes. Nos tememos un nuevo confinamiento, nuevas vertientes de este virus, y con consecuencias mucho más dramáticas están siendo descubiertas, y las vacunas están siendo tratadas para intentar frenar estas cepas que están surgiendo. Y todo esto puede arrancarnos la paz y producirnos temor. Pero el creyente que mira al Señor y que conoce la historia en su vida personal como en las historias de la Escritura, puede descansar en este Dios que es todopoderoso, que ha venido a habitar en medio de nosotros, cuyos carros se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Qué bonitas expresiones de confianza y de descanso en la realidad de la presencia del Señor. Por eso la gratitud se regocija en beneficios pasados recibidos de Dios, y le dice a la fe: abraza más de esos beneficios para el futuro, de modo que la agradable tarea de mirar hacia atrás a la liberación de Dios pueda continuar. Hoy abrázate al Señor, abrázate a la confianza en ese Dios soberano que es tu Padre, que a través de su Espíritu mora en tu corazón y forma parte de esa multitud que comunica las buenas nuevas, que lleva motivos de gozo y de celebración, llevando el Evangelio de Jesucristo para que otras personas vengan a los pies de Cristo y tú puedas regocijarte en los meses venideros de la experiencia gozosa de haber visto personas venir a los pies de Jesucristo. Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, quiero darte mi corazón y responderte con una entrega plena y total. Tú eres bueno, que pueda yo ser íntegro en mi dedicación a ti, que nada me distraiga ni ponga excusas para no responder a tu llamado, que cada día pueda gozarme en ti y en hacer tu voluntad. En tu nombre, amén. Amados hermanos, que Dios os bendiga. Os espero mañana. Manteneos bendecibles.